El descontento de las Fuerzas Armadas, el escándalo de los chalecos de cartón y su impacto político. Aquí hay una cosa que hay que manejarla bien. El polémico caso de los chalecos de cartón ha generado un terremoto dentro de las Fuerzas Armadas, exacerbando tensiones y dejando al descubierto un profundo malestar hacia el ministro de Defensa, Marco Loffredo. Según declaraciones del periodista Anderson Boscan, quien señaló irónicamente que Loffredo es exministro, pero aún no lo sabe. El rechazo hacia la autoridad militar parece haber tocado fondo. El escándalo vinculado a la adquisición de chalecos antibalas defectuosos que ponen en riesgo la vida de los uniformados ha provocado sentimientos de indignación y hasta asco entre los miembros de las Fuerzas Armadas. Este descontento no solo cuestiona la capacidad de liderazgo de Loffredo, sino que también pone en duda la relación entre las Fuerzas Armadas y el gobierno central. En este contexto surge una pregunta inevitable. Ese mismo rechazo se extiende hacia el presidente candidato Daniel Noboa, quien respalda al ministro. Hay que ver qué pasa. Miremos el video. El deterioro de la confianza entre las Fuerzas Armadas y el alto mando político podría tener implicaciones más profundas para la estabilidad del gobierno. Si bien el descontento inicial parece centrarse en Loffredo, las decisiones finales sobre contratos y políticas relacionadas con defensa provienen de la presidencia, lo que podría llevar a los militares a asociar a Noboa con la misma negligencia o falta de compromiso. Este escenario plantea un riesgo para la gobernabilidad del país, ya que las Fuerzas Armadas son un actor clave en la seguridad nacional, y su desconfianza hacia el Ejecutivo podría debilitar aún más la institucionalidad. Además, el escándalo llega en un momento crítico, cuando Noboa busca consolidarse como líder en un contexto de elecciones y tensiones sociales. Yo creo que el ministro Alfredo es exministro, pero todavía no se ha enterado. A Alfredo no lo echan a la calle porque están en elecciones. Esa es la verdad. Si el presidente gana el 13 de abril, muy pronto lo echará Alfredo de Carondelet. Por supuesto que si no ganan, estarán echados todos. El problema será mayúsculo. Pero Alfredo es exministro, de una forma o de otra, porque ha perdido el respeto de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas sospechan de corrupción, porque los documentos no me los filtra a mí la oposición. Me los filtran las Fuerzas Armadas, como lo sabe Alfredo, porque son documentos que solo los pueden tener las Fuerzas Armadas del Ecuador. Son documentos reservados, que están en manos de los militares. Los militares lo querían echar a Alfredo. No el narcotráfico, no la oposición, no las fuerzas extranjeras. No, sus militares lo quieren echar. Y lo quieren echar porque dicen, viejos, los que nos ponemos los chalecos somos nosotros. Y esa es la verdad. Y ellos son los que tienen la duda. La duda no la puede estar a posta. Hay gente que tal vez la idea no se terminó de entender demasiado. Pero no es la posta la que duda de los chalecos. La posta lo que hace es leer un par de informes que hacen los militares diciendo, oigan, estos chalecos no sabemos si valen o no, porque nos echaron a patadas de las pruebas. Y los militares están muy cabreados porque normalmente, tradicionalmente, cada fuerza de las Fuerzas Armadas compra sus propios chalecos. Pero esta vez Lofredo dijo, ¿qué tal si juntamos todo en un solo presupuesto y hacemos un mega contrato de 34 palos? Y dijeron, bueno, el problema es que cuando había que probar los chalecos los echaron de allí, los echó a gritos el proveedor, a quien defiende Lofredo, y claro, hoy los militares lo que dicen es, Ana, estás defendiendo a un proveedor del Estado y no estás defendiendo a las Fuerzas Armadas. ¿Qué clase de Claro. ministro eres tú? Alfredo se va a complicar porque a Alfredo le interesa mantener todo en los chalecos sirven, los chalecos sirven, los chalecos sirven, porque es donde él se siente más cómodo. Pero el caso pasó de los chalecos sirven o no sirven a el contrato es corrupto. Y el contrato es corrupto porque hay asesores del ministro que nunca negaron las comunicaciones que publicamos, que tenían conversaciones con proveedores sobre un contrato reservado que se supone que es secreto, al que tú no puedes tener acceso, Alondra, ni nadie de tu audiencia, ni yo. Pero los asesores externos del ministro tenían acceso y le iban diciendo a un proveedor cómo presentar la oferta y qué habían presentado y cómo se iba a descalificar. Entonces, Lofredo se tiene que haber comprado 2 o 3 pañales porque lo que está es hecho pipí de que
mañana o pasado, si la fiscalía se pone a investigar, ahí hay un caso. Y hay un caso por el que el ministro Alfredo, hoy sí lo digo, tiene que ser investigado. Los militares, ¿ese rechazo es solo a Lofredo Ok. o también al presidente? El presidente tiene un amplio respaldo en Fuerzas Armadas. Es más, muchos de los militares que contribuyeron con esta información nos hacían mucho énfasis en el presidente no sabe de esto, el presidente no está al tanto en esto, el presidente, se notaba que lo cuidaban del presidente. Eso tiene una explicación. En los altos mandos de las Fuerzas Armadas hay yo me atrevería a calificarlo de un fervoroso anticorreísmo. Está muy viva la imagen de un Rafael Correa queriendo tocar el ISFA, o al menos es la verdad instalada y asumida en las Fuerzas Armadas de que les quiso tocar su seguridad social. Es algo que no le perdonan a la RC, por lo tanto, si tú los pones a escoger entre Noboa y el correísmo, van a escoger a Noboa. Ujú. Por supuesto que es algo que manejan con disimulo, son muy diplomáticos. Al que no aguantan es a Lofredo. Lofredo tiene solo el respaldo del comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del señor Jaime Vela, pero ya no tiene el respaldo de ninguno de los comandantes de las tres fuerzas, a los que podrá obligar a pararse detrás de él para una foto, pero que sabe que cuando lo miran no sienten por él respeto, sino asco, sospecha, decepción, en fin. Y En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, el caso de los chalecos de cartón no solo expuso una grave falla en la gestión del Ministerio de Defensa, sino que también desnudó las fisuras entre las Fuerzas Armadas y el gobierno. El malestar hacia el ministro Lofredo podría ser solo la punta del iceberg, que el descontento podría filtrarse hacia niveles más altos del poder político, incluyendo el propio presidente candidato Daniel Noboa. En última instancia, este episodio demuestra cómo la corrupción y la falta de transparencia no solo afectan la confianza pública, sino que también erosionan los pilares fundamentales de las instituciones. Para Noboa y su administración, el desafío no solo será resolver el escándalo, sino también recuperar la credibilidad perdida ante quienes están llamados a defender la soberanía del país. Y es que esa soberanía del Ecuador tenemos que llevarla en nuestro corazón. No permitir, por ejemplo, que vengan mercenarios hechos los agrandados, los únicos, los de estirpe, los super bacán, a imponer órdenes en el Ecuador. Váyanse para el carajo, sinvergüenzas. No podemos permitir que un mercenario que insulta los 10 años de equidad social, no podemos permitir que un mercenario que se permite insultar a una mujer manabita venga acá, sobre pretexto de que va a asesorar a las fuerzas militares y policiales del Ecuador. Váyanse al carajo, no los necesitamos, e indígnate, indígnate. Aquí quiero ver a los de Pachacuti, aquí quiero ver a las organizaciones sociales. ¿Sabe qué van a hacer? Van a reprimir cualquier intento de manifestación social, porque para eso es que los contratan, porque ¿sabe qué? Se quieren llevar al Ecuador en peso, y ya vieron que había gente organizándose. Como miraron que ya hay ciudadanos que se están organizando, organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones sindicales. Traen a estos perros para amedrentar, meter miedo y para blum, 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 quitar vida. No. ¿Y saben qué? Ellos gozan de un derecho. No hay quien los juzgue. ¿Qué te parece lo que le viene al Ecuador con el tal Eric? Que se lo metan donde no les entran los rayos del sol. En Ecuador no necesitamos basofias. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado.
sin temor. Hechos Ecuador.